Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Una alegría como cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche cuando nos ves, poder entregarte un mensaje bíblico, poder compartir con ustedes esta escuela sabática. Hola Clau, ¿cómo andamos? Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias nuevamente por estar en tu canal. Hola amigos, un abrazo grande para todos. Y bueno, aquí estamos nuevamente, un nuevo capítulo para estudiar la Biblia juntos. Así es. Lección 7. Lección número 7, exactamente. Vamos avanzando rápido, ¿no? Semana tras semana. Atravesamos la mitad del estudio, del trimestre. Estamos estudiando el gran conflicto. Estamos felices porque nosotros tenemos en la Biblia una información importante en cuanto a una batalla cósmica que causa problemas, causa divergencia de pensamiento, de oposición, confusión. Y el marco del gran conflicto nos señala quién es el autor de estas confusiones, pero por otro lado nos enseña quién es el ganador. Correcto. La profecía ya la estuvimos viendo, hablamos un poquito de la caída de Jerusalén, hablamos de la iglesia primitiva, empezamos a hablar de la decadencia que entró en la iglesia, ¿no? Empezamos a hablar un poquito acerca del ingreso, ¿no? del rol del papado, ¿no? La etapa del cuerno pequeño, que es la Roma papal, ¿no? Correcto. Cae el imperio y nuevamente ingresa este poder para gobernar o coartar la libertad de los seres humanos, el periodo de la Edad Media, por casi 13 siglos, 1260 años. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Ese tiempo culminó, se levantó otro poder que coartó justamente esta bestia, ¿no? Que sale del mar, que es el cuerno pequeño, y ahora entramos a la nueva tierra donde toda esta gente perseguida de Europa encontró un consuelo. O sea, la profecía se va moviendo desde Asia, se mueve a Europa Oriental, se mueve a Europa Occidental y pasan los océanos, ¿no? Y se ingresa al territorio vacío, ¿no? La tierra, como le llama Apocalipsis 13, que es obviamente Estados Unidos de Norteamérica. Correcto. Es el escenario geográfico que da la profecía. Si tú miras, se va corriendo la profecía en diferentes continentes hasta llegar a América del Norte. O sea, el movimiento doctrinal de la iglesia que se está levantando va a ir llegando a su final en Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos a estar estudiando un poquito quiénes fueron las personas, según el calendario dado por Dios. Dios levantó a esas personas para predicar e impactar al mundo con la verdad del Evangelio. ¿Te parece si oramos, Clau? ¿Iniciamos? Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias porque podemos estar delante de esta cámara con Claudio para estudiar tu palabra, que pueda ser de beneficio, de bendición. Gracias porque en ella encontramos aliento, en ella encontramos fortaleza, consuelo, esperanza. Gracias por la verdad de la segunda venida de Cristo. Amén. Sabemos que este mundo no tiene solución si no estamos con Jesús. Por eso invitamos, oh Dios, al Espíritu Santo a que pueda estar en medio nuestro, que nos acompañe, que nos instruya y que esta lección sea de tu agrado. Amén, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 ¿Qué vamos a estudiar? Bueno, vamos a tratar de dividir como siempre hacemos, a veces se complica un poco, ¿no? Pero más o menos 3 líneas generales va a tener la escuela sabática. Te repetimos como siempre lo decimos, este estudio no es un estudio exhaustivo al tema que toca la escuela sabática. Lo mejor que puedes hacer es también en tu casa estudiar y ampliar estos conceptos, porque hay conceptos, sobre todo la profecía que vamos a estar estudiando, que encontró Guillermo Miller, o William Miller, en inglés, ¿no? Correcto. Tiene muchos detalles y vos podés encontrar más información, podés estudiar, porque esta profecía se entiende, habla de Cristo, es la profecía más exacta de Cristo. Así que
te recomendamos que puedas también seguir estudiando en tu casa, que amplíes el estudio. Simplemente esto es algo superficial, algo general, ¿verdad? Pero lo mejor es que te alimentes en tu casa, ¿no? Que vaya a la fuente directamente. Ujú. Lo dijimos en el anterior video, ¿no? Sí, siempre, siempre. Así que prepárate, busca tu Biblia, estudia esta semana, que seguramente va a ser de mucha bendición para ti. Vamos a hablar de la primera línea. Vamos a estar viendo la segunda venida de Cristo, que fue la verdad que permeó todas las demás doctrinas, el juicio, el cielo, ¿sí? La salvación, permeó el estado de los muertos, ¿no? El santuario. Todas estas verdades fueron vinculadas entre sí. Así que vamos a estar viendo un poquito cuál es el beneficio, qué te da a vos la segunda venida de Cristo. También vamos a estar viendo un poquito acerca de la persona de William Miller. No es que llegó de la noche a la mañana el ser un erudito, hay un proceso en su vida. Y luego vamos a estar viendo un poquito la profecía que le explotó la cabeza a Miller, ¿no? Una profecía que lo volvió un apasionado de la profecía bíblica, del estudio de Daniel, de Apocalipsis, del libro de Levítico, Números, ¿no? Toda la Biblia él la estudió de forma ordenada por principios, ¿no? Hermenéuticos, y un estudio honesto. Años estudiando. Diríamos que prácticamente dedicó su vida y su tiempo y sus recursos a estudiar la palabra de Dios. Totalmente, totalmente. Así que yo creo que ahí, Ezequiel, lo charlamos hace unos días con vos, ¿no? Cómo esta gente, ¿no? Cuando descubrió la verdad de la segunda venida de Cristo y esa promesa de la segunda venida de Cristo cambió radicalmente sus vidas. Totalmente. Cambió radicalmente sus estilos de vida. Así que va a ser un estudio muy interesante, Ezequiel. Muy bien, vamos a empezar entonces con algunos pasajes de la segunda venida de Cristo. Hay decenas, centenares de textos bíblicos que hablan de la segunda venida, inclusive en el Antiguo Testamento. Correcto. Isaías habló, Job habló, los Salmos hablaron, ¿no? O sea, si miramos en el Antiguo Testamento, se encuentran algunos pasajes de la segunda venida de Cristo, pero básicamente queremos tocar algo del Nuevo Testamento. Jesús, en un momento de crisis, y esto es importante, el marco del concepto, la doctrina de la segunda venida de Cristo, cuando hay crisis, Él nos enseña, ¿no? Que encontramos un consuelo, una esperanza, un anhelo de un cambio, una fortaleza en la segunda venida. Amén. Por eso tenemos Juan 14, ¿verdad? Juan 14. Juan 14, 1 al 3, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Muy conocido, pero es un texto que se han hecho músicas, canciones, ¿verdad? Con este texto. Si lo tenés en tu Biblia, lo buscamos. ¿Qué dice allí, Clau? ¿Tenés Juan 14, 1 al 3? Juan 14, 1 al 3 dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Muy bien. Este pasaje nos deja algunas lecciones prácticas. Primeramente, cuando uno está turbado, ¿no? Cuando uno está angustiado, y vivimos en tiempos angustiosos. Hasta los cristianos más sinceros tienen también momentos de angustia, porque el mundo es así. Desde que Adán y Eva le entregaron el control a Satanás, este mundo tomó un camino, un rumbo desordenado. Cristo, si bien vino, le robó legalmente, le quitó legalmente el dominio al enemigo, pero todavía él sigue combatiendo y pensando que le puede ganar a Dios. Correcto. Por lo tanto, vamos a seguir viendo este concepto de Cristo. No se turbe vuestro corazón. ¿No? Qué hermosa promesa. Sí. Una promesa que ha alentado tantos corazones
a través de las edades. Ha transformado tantas vidas, ¿no? A través de las edades. Personas que inclusive vivieron sus vidas esperando la segunda venida de Cristo, y Cristo no vino todavía, ¿no? Y eso muchas veces, Ezequiel, ha llevado a mucha gente a tratar de reinterpretar la promesa de Jesús. ¿No será que Jesús de pronto se equivocó? Ese pronto, ¿cuánto es pronto? ¿No? Y yo creo que ahí tenemos cuestiones que tenemos que charlar, ¿sí? Si Jesús prometió que viene por segunda vez, se va a cumplir porque Él lo prometió. O sea, Amén. La garantía de la segunda venida de Cristo radica en que Él lo dijo. Después, ¿qué hizo el hombre y cómo interpretó o dejó de interpretar la promesa bíblica? Es otro debate. Pero si Él lo prometió, lo va a cumplir. Y es interesante que Jesús dice, ¿no? Si creéis en Dios, creed también en mí. O sea, la familia de Dios está interesado por el encuentro con la familia humana. O sea, Correcto. no es que la familia de Dios disfruta de la distancia que hay entre nosotros y Él. No es que el cielo está gozando de esa distancia, así como nosotros anhelamos estar más cerca de Dios, ¿no? Poder tener el privilegio de verlo cara a cara. O sea, Jesús dice, crean que mi Padre y yo estamos interesados en que nos encontremos, ¿no? Por eso, si tenés miedo, tenés tristeza, tenés angustia, recordá que la familia de Dios quiere un encuentro con nosotros, ¿sí? El pasaje 2 dice que en la casa de Dios ya hay un lugar. O sea, Jesús fue a garantizar, todavía no sabemos, porque no lo hemos estudiado, qué está haciendo Cristo ahora. En la escuela sabática vamos paso a paso. Hoy nos vamos a acercar un poquito a la profecía de Daniel 8:14, ¿no? Pero sí sabemos que Jesús fue a hacer algo al cielo para asegurarte un lugar en él, ¿verdad? Hasta ahí sabemos. Ahí está la promesa. Está la promesa. Está la promesa. ¿Cómo lo está haciendo Jesús? ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Hasta ahora en la escuela sabática no lo hemos visto, ¿sí? Pero dice el pasaje, y si me voy, versículo 3, y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Acá entra, claro, el tema de la muerte, ¿no? Correcto. Porque la muerte no te lleva a Dios. La muerte no es un camino que cuando uno muere, parte de mí asciende a la presencia de Dios. Nota que el pasaje dice, el encuentro va a ocurrir entre Dios y la humanidad cuando Él venga. Correcto. O sea, en este mundo no es que sale parte del ser humano a la presencia de Dios. No es así. El pasaje nos dice, ¿no? Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y cuando venga los voy a tomar. Correcto. Allí va a haber un encuentro, una cercanía, una convivencia entre la familia humana y la familia de Dios. No antes ni después, ¿no? O sea que ahí nosotros sí tenemos una descripción de que el cielo está interesado por nosotros, la familia de Dios está interesado por nosotros. También tenemos nosotros acá que hay una garantía de lugar. Tenés lugar en la casa de Dios. Hay lugar, ¿no? Todo el que quiera puede estar, ¿no? Pero Jesús no dijo cuándo vendría. Es verdad. No dijo ni la hora ni la fecha. Es verdad. Esto, Ezequiel, ha causado mucha ansiedad por muchas personas a través de los tiempos y han tratado, ¿no?, de buscar fechas, interpretar y reinterpretar, y la verdad que lo único que hicieron es solamente distorsionar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Totalmente. Jesús dijo que viene por segunda vez y Él tiene en su potestad, ¿sí?, el control, ese calendario, esa agenda divina, ¿sí?, esa agenda divina, y se va a cumplir cuando Él así lo determine. Entonces,
aquí hay una idea que me parece interesante. Nosotros, los cristianos que estamos de este lado del tiempo, ¿no? Tenemos que aferrarnos a la promesa, porque Él lo prometió, pero no pensando en cuándo vendrá, ansiosos por saber el día y la fecha, sino más bien preparando nuestros corazones, ¿sí? Confesando nuestros pecados, estudiando la Biblia y animando a otros a conocer la promesa y que puedan también que ellos disfrutar de esa promesa y que esa promesa también cambie sus vidas. Entonces, trabajar por otros, trabajar por nosotros, ¿sí? Con temor y temblor, como dice Pablo, y trabajar por otros. Y dejar que Dios en su tiempo va a cumplir su promesa de su retorno. Totalmente. Otro aspecto que tiene la segunda venida de Cristo, por eso no podemos tocar todos los pasajes, ¿no? Algunas ideas solamente. Pero es de consuelo, ¿verdad? Consuelo. Porque la iglesia de Tesalónica estaba triste con sus familiares, con sus hermanos, que iban al descanso, o sea, que morían, que perdían la vida, que fallecían y sentían una angustia terrible, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, ¿qué te da la segunda venida de Cristo? Te hace no ser más ignorante, no ser descuidado con la verdad del Evangelio. Porque si uno desatiende la verdad del Evangelio, empieza a vivir, cuando dice los otros, son la gente que vive sin Dios. La gente que está en el mundo, que la pelea solita, pobre, ¿no? Y por eso hay tantos suicidios, tantas agresiones, tantas peleas entre la humanidad, porque no tienen un mapa. Entonces cuando la Biblia dice, ¿no? Para que ustedes no anden igual que los demás, perdidos, desorientados, angustiados, no ignoren la verdad de la segunda venida de Cristo. Se me viene la imagen, Ezequiel, de una persona que de pronto es ciega, ¿no? Que anda a tientas por la vida, ¿no? Yo creo que tenemos aquí en la segunda venida de Cristo una promesa que nos marca un destino, un rumbo, que nos proporciona horizonte. Sabemos a dónde vamos, ¿sí? Y sabemos por qué estamos aquí. Totalmente. Entonces eso nos genera propósito en esta vida, sentido, ¿sí? Relevancia, porque tenemos una esperanza cierta. Jesús viene por segunda vez. Amén. Y entonces cuando venga por segunda vez, cumpliendo su calendario, su agenda, cumpliendo su promesa, porque fiel es el que prometió, dice Hebreos capítulo 10, ¿sí? Fiel es el que prometió. Entonces se acabará este largo periodo, Ezequiel, de tristeza, de destrucción, de masacre, de inmoralidad, ¿sí? De persecución, de mentira y de engaño, de todas las bestias que han surgido durante todo el periodo de la era de la humanidad. Jesús le pondrá fin. Amén. Y va a empezar un periodo donde estaremos con Él, viviendo con Jesús cara a cara, ¿sí? Y disfrutando, ¿sí? el milenio con Jesús en el cielo. Amén. Así que esa es nuestra esperanza. Vivimos por eso, nos mantenemos firmes en la verdad de Ezequiel, sin claudicar, sin negociarla, sin caer en avenencias, porque tenemos la mirada puesta en el galardón. Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza. Totalmente. O sea, el apóstol Pablo escribe de que nosotros podemos vivir en armonía al evento de la segunda venida de Cristo de una forma muy diferente. Correcto. Una forma esperanzadora. Saber por qué el mundo está así. Nosotros, yo creo en el argumento de la creación, ¿no? Hay gente que no cree, hay gente que cree otros inicios de la vida humana, pero la Biblia aclara desde que la tragedia del pecado llegó, la humanidad nunca más pudo volver a la presencia de Dios. Entonces, la forma es que Dios se acerque a nosotros. Correcto.
Y este esquema es un aliento para todas las generaciones que vinieron después de Adán. Desde Adán hasta el presente se habló de la segunda venida de Cristo. Enoc habló de la segunda venida de Cristo, ¿no? Por ejemplo. Moisés habló de la venida de Cristo. O sea, y Moisés es un símbolo de la venida de Cristo, ¿no? O sea que nosotros tenemos desde los principios de la Biblia ya descrito el deseo de Dios de que vivamos en el presente nuestro, hoy, que puede ser angustioso, sin esperanza, que podamos tener el refuerzo que nos da la segunda venida de Cristo. Y de hecho, Ezequiel, el pasaje que estamos justamente analizando, la intención de Pablo era justamente esta, Ezequiel, de transmitir a sus conciudadanos esperanza, porque ellos veían a sus seres queridos morirse, enterraban, sepultaban a sus seres queridos y se preguntaban, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa en el futuro? Entonces Pablo dice, no, tranquilos, hay una esperanza. La esperanza está en Jesús. Cuando Él venga por segunda vez, cuando Él venga de manera literal, visible, audible, que todo ojo lo verá, dice Juan después en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. ¿Sí? Diferente de pronto a la primera venida de Ezequiel. Totalmente. Donde de pronto a unos poquitos ahí, ¿sí? Simeón, Ana, por ejemplo, que lo esperaban, otros que estudiaron la Biblia, los pastores, los filósofos de Oriente, ¿sí? A diferencia de esa primera venida que se cumplió tal cual estaba profetizada, Jesús vendrá por segunda vez. Amén. Y esa es nuestra garantía. Así que aferrarnos a Jesús, a sus promesas, que Él la va a cumplir. ¿Por qué era un consuelo para los de Tesalónica? Bueno, porque el versículo 16, ¿no? Dice que Dios tiene en su voz la autoridad, la soberanía sobre la muerte, ¿no? Qué bueno. O sea, la voz de Cristo hace de que el cuerpo humano vuelva a la vida. Que es algo inexplicable, pero es lo que dice la Biblia. Dice, entonces, en la última parte del 16, cuando Jesús hable, ¿no? Dice, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es importante morir en Jesús. Amén. O sea, significa morir pensando en que no es el fin eterno de la muerte, ¿no? Sino de que uno está en un estado latente, ¿no? Descansando, inconsciente, hasta que sea despertado por Cristo, ¿no? No hay vida después de la muerte, Ezequiel. No la hay. No encontramos un texto bíblico para que lo avale. No hay. El muerto nada sabe. Su memoria ha sido puesta en el olvido. Es un periodo de tiniebla, un periodo de descanso. Jesús refirió a la muerte como un sueño. ¿Un sueño? Al 11. Nuestro amigo Lázaro duerme, ¿no? Es decir, el hermano de Tesalónica recibió consuelo en relación a el juicio, la segunda venida de Cristo y la muerte del ser humano. Notemos ahí que se conectan estas verdades. Correcto. ¿no? Las doctrinas tienen un vínculo muy estrecho. Por eso, ¿qué te da entonces la segunda venida de Cristo? Te da esperanza, te da un cambio de vida, te da un cambio de perspectiva. No te levantás de la misma forma, no ves la enfermedad de la misma forma. Tenemos un amigo enfermo, ¿no? Muy crítico, acá en nuestra ciudad. Y ayer lo fuimos a visitar, muy enfermo. Y nosotros creemos de que Dios nos da las fuerzas porque tenemos la verdad bíblica. La verdad bíblica nos alienta en estos momentos de crisis. Te aseguro que cuando sigas a Dios, no es que no vas a tener enfermedades, no es que no vas a tener problemas familiares, económicos, vas a tener mucho menos, porque Dios hasta te ordena eso, ¿no? Correcto. Pero si llegan a haber problemas, lo vas a pasar de una forma diferente. Amén. ¿Verdad? Entonces, ese es otro beneficio de por qué nosotros sí abrazamos la verdad bíblica de la segunda venida de Jesús. Y finalmente, el último texto que lo tenés en la escuela sabática es Tito 2, pero habla de que esta esperanza te da felicidad. Armonía, te da paz. ¿No? Qué bonito que es este pasaje, porque
Hoy la gente le encantaría comprar en la farmacia paz, ¿no? Felicidad, armonía, ¿no? Pero no existe en la farmacia un tubito, ¿verdad? Donde se te inyecte paz en tu sangre y la sientas. No hay forma. La persona de Dios tiene que estar en tu vida por medio del Espíritu Santo para que nazca en tu corazón, para que desarrolles en tu vida personal este don. La paz no se compra. La paz es una persona. La paz es Jesús. Amén. Y la tenemos gratis. Sí. La tenemos gratis, no tenés que ir a la farmacia. Simplemente a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Así es. Y creyendo con fe que Jesús está a tu lado, acompañándote en esta vida. Totalmente. Eso genera paz. Y esto impactó justamente a la gente en Norteamérica con el hombre que Dios levantó. Ahora ya entrando al segundo punto, Claudio. Dios levantó, y esto es algo muy interesante, no levantó un erudito. Dios no llamó a un teólogo. Dios no llamó a un doctor, ¿no? Alguien con un coeficiente altísimo. Dios llamó a un campesino. Dios llamó, si bien era un campesino que tenía mucho capital, que tenía una familia organizada, grande, ¿no? Pero bíblicamente perdido totalmente, ¿no? Era un hombre que empezó a estudiar la Biblia, siempre tuvo esa sensibilidad espiritual, pero empezó a abrazar las ideas de la Biblia. Dios empezó a trabajar en la vida de William Miller, ¿no? Y él empezó a encontrarse con Dios paso a paso. Correcto. Y los focos más importantes que llamaron la atención de Miller fue los periodos proféticos, ¿no? Él empezó a ver, por ejemplo, los 120 años que faltaban para el diluvio en los tiempos de Noé. Él empezó a ver los 40 años que iba a pasar el pueblo de Israel en el desierto. Él empezó a hablar los 70 años que iban a estar en cautiverio, ¿no? Jeremías 25. Correcto. En las manos de Babilonia, ¿no? Él también encontró la profecía de las 70 semanas. La profecía, y lo hablábamos al inicio del video, la profecía por excelencia más sublime de los eventos más importantes de la vida de Cristo. Profetizado casi 6 siglos antes, ¿no? Tremendo. O sea, Miller fue conquistado por la profecía. La profecía no es simplemente un mero conjunto de números, de información fría, sino que es el control, la administración de la historia en las manos de Cristo, ¿no? Y Miller encontró de que si Dios tenía un calendario para su pueblo, Él debía tener también un calendario para la segunda venida de Cristo, ¿no? Y con este sentido Él empezó a estudiar la palabra de Dios. Y el texto que le impactó terriblemente lo encontramos en Daniel 8, ¿no? Daniel 8:14, correcto. Daniel 8:14. ¿Te parece si lo leemos, Claudio? Lo leemos, sí. Daniel 8:14. Este es un pasaje que es una profecía de tiempo. Es una profecía que nos da un número específico. De hecho, es la profecía más larga, ¿no?, que hay en la Biblia. De tiempo la más larga que hay en la Biblia, Sí. correcto. Es correcto. Sí. ¿Tenés el texto, Clau? Sí. Leemos Daniel 8:14. Dice lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Muy bien. Acá tenemos una explicación de lo que estaba pensando Miller, ¿no? ¿Qué veía Miller? Veía, Señor, entiendo lo de Babilonia, entiendo lo de Medo-Persia, entiendo lo de Grecia, entiendo lo de Roma imperial, entiendo los 10 cuernos, entiendo el cuerno pequeño. Pero estoy ahora en la escena del juicio, ¿no? Y ahora hay una escena de juicio. ¿Qué significa una escena de juicio? Esto lo vamos a estudiar un poquito más la semana que viene, pero le dejamos solamente una línea general.
en la escena de juicio es reivindicar el nombre de Dios. Y el juicio obviamente se hace, según la Biblia, en favor de los santos, Daniel 7:22. O sea, el juicio tiene que ver exclusivamente, como leíamos en 1 de Tesalonicenses 4, con los santos. Porque Dios está preocupado en buscar en la primera resurrección a los fieles. O sea, el juicio comienza, como dice el apóstol Pedro, por la casa de Dios. Por la casa de Dios. O sea, el juicio es para dejar en claro quiénes pertenecen a Dios. O sea, lo que le pregunta el ángel es, Señor, se están pisoteando, hace caer la tercera parte de la estrella, a los líderes luminarias, ¿no? El cuerno pequeño está pisando a tus fieles, los está persiguiendo, los está aniquilando. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que este poder tenga dominio? Y Daniel dice en la Biblia que se enfermó. En Daniel 8 no tenemos una explicación de las 2300 tardes y mañanas. No tenemos. La tenemos en Daniel 9. Capítulo. Daniel 9, correcto. En Daniel 9 vamos a tener el inicio de las 2300 tardes y mañanas. La explicación. La explicación. Correcto. ¿No? Dice allí en el versículo 27, ¿no? Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Correcto. Esta palabra es justamente la maré, lo que él escuchó, la audición, la charla entre estos dos santos. Es como decir, claro, me levanté tan mal que no pude ir al trabajo, ¿no? Tuve que faltar al laburo. ¿Sí? Quedé tan impactado con la visión que no pude hacer las cosas delante del rey. Terrible. ¿No? Entonces tenemos la culminación del capítulo 8 y no tenemos una explicación de esta profecía. Mientras vos charlabas, Ezequiel, pensaba lo siguiente. Otra vez aparece aquí un elemento fundamental que es el estudio de la Biblia. Totalmente. En la persona de Miller, ¿no? Que recoge ese manto de los reformadores y peregrinos que venían de Europa del Norte con la esperanza de la segunda venida de Cristo. Fresca, relevante. Después se distorsionó un poquito, ¿no? Pero Miller recoge esa idea y comienza a estudiar la Biblia, versículo tras versículo. Tremendo. ¿Sí? Tengo acá una referencia, Ezequiel, desde el año 1816 hasta el año 1832. Largos años de estudio, comparando pasaje tras pasaje. Si este pasaje no le era claro, lo leía y lo releía hasta que le fuera claro en su mente. Entonces, logró que la Biblia se explicara a sí mismo, que es el método que avala la Biblia, hasta entender cabalmente el mensaje de la palabra de Dios. Hasta, como lo dijiste vos, se topó con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que le voló la cabeza, ¿no? Como decimos nosotros. Qué importante es la Biblia, ¿no? Entender. Porque nosotros podríamos decir, no, ya se explica acá en Daniel 8 las 2300 tardes y mañana, ¿no? Pero hubo una parte de la profecía que él no entendió. Y ahora viene la oración del profeta, ¿verdad? El profeta ora y le pide a Dios, ¿no? Que perdone, porque él dice que no eran 70 años, Dios, que vos decías en Jeremías 25. Correcto. ¿Cómo vas a dejar ahora a mi pueblo en cautiverio por más de 2000 años? Entonces, el ángel ahora escucha la oración de Daniel, ¿no? Que Daniel dice, perdona, Señor, el pecado de mi pueblo. Ha sido un pueblo rebelde. Él se incluye. Se incluye. Hemos pecado contra ti. Hemos desobedecido. Y tú, que nos advertiste, nos mandaste al cautiverio, ¿no? Perdona la actitud egoísta, ¿no? Pecaminosa de nuestro pueblo. Correcto. Y está orando, dice en el versículo
23, ¿Sí? 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, el ángel le cortó la oración. Si no, seguía orando Daniel. Una oración tremenda. Una oración de perdón, de confesión, ¿no? De restitución a los ojos de Dios. Importante. Y ahora iniciamos nosotros el inicio, o tenemos el principio del tiempo que Daniel no había entendido, ¿no? Y dice, versículo 23, la segunda parte, entiende pues la orden y entiende la visión. O sea, Daniel, préstame atención, escúchame que te lo voy a decir. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, hay un inicio, ¿no? Que es un mensaje exclusivamente para el pueblo de Daniel. Pero dice que este tiempo están, ¿qué? 70 semanas están cortadas, determinadas. Descontadas. Descontadas, de algo, ¿no? Correcto. Y esta palabra descontada es una palabra que se emplea cuando uno corta una parte de un animal, ¿no? Cuando hay una parte de un animal es que esa parte se sacó de una parte más grande, ¿no? De un todo. La única parte de tiempo que tenemos es las 2300 tardes y mañanas. O sea, lo que está diciendo el ángel es tanto las 2300 tardes y mañanas como las 70 semanas empiezan en la misma fecha. Correcto. Y ahora, si nosotros sabemos el inicio de las 70 semanas, va a ser fácil contar 70 semanas y también ver cuándo terminan los 2300 tardes y mañanas. Y aplicar la ecuación de día por año. Día por año, importante. Sí, ya lo hemos hablado. Ya hemos hablado. Con los 1260 días, ¿sí? 3 años y medio. Correcto. ¿Está bien? O sea, este principio de día por año, que también lo empleó Miller, ¿no? Clarificó la profecía. Y que lo descubre en la Biblia. Y claro, que lo descubre estudiando la Biblia, ¿no? Claro. En diferentes pasajes que ya lo hemos nombrado, Números 14, Ezequiel 4. ¿sí? Correcto. Ya lo hemos estado hablando de este término de día por año. Si hablamos un poquito de 70 semanas, ¿te parece, Clau? Vamos. ¿Cuáles son los eventos centrales que nos indican esta profecía? ¿Cuándo empieza esta profecía? Comienza en la primavera del 457, con el decreto de rey Artajerjes. Muy bien. El decreto, hubieron 2 anteriormente, pero el último fue el más completo, y ahí comienza el periodo de las 2300 tardes y mañanas. 457 a.C. Muy bien. Nosotros lo tenemos a esto. Usted dice, ¿de dónde sacan ustedes? Bueno, lo sacamos de Esdras 7. Ahí está, el rey Artajerjes, ¿no? Ahí tenemos. Que le dice, ¿no? A Esdras, ¿no? Ve, ¿no? Construye la ciudad, ¿no? Fíjense que el rey Artajerjes da este decreto, ¿no? Ahí en el versículo 11 nos deja una descripción de cuando el rey hace este decreto. Estamos haciendo un resumen rapidísimo. Sí, un súper resumen. Sí, totalmente. Aunque sea, te queremos dar el inicio para luego hablar de los eventos más importantes que nos van a hablar del Salvador. Correcto. ¿Sí? Pero el rey dice en el versículo 11, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus asuntos dados a Israel. Ahí está el rey Artajerjes escribiendo. ¿Qué es lo que dice este decreto? Dice en el versículo 13, he dado la siguiente orden. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén, que vaya. Notamos que tiene que ser un decreto que cumpla las 2 cláusulas que le dice el ángel. Ahí en el versículo 25 dice
que debe restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Qué significa? Restaurar el poder civil y también lo edilicio de Jerusalén. ¿Sí? Los otros edictos, los otros decretos no cumplían con esto. ¿Sí? Entonces, se debía tener la independencia de organizar a los sacerdotes, a los jueces, a los reyes, ¿no? A los profetas del pueblo de Israel, y también construir el muro de la ciudad. ¿Sí? Era un decreto integral. Claro. Que Completo. permitía, claro, que avalaba este tipo de acciones para con el pueblo de Judá. Correcto. Entonces, nosotros sabemos el inicio de esta profecía. Ahora, si contamos 70 semanas, cada semana tiene 7 días, son obviamente 490 años. Dios le regaló al pueblo hebreo, al pueblo de Judá, una posibilidad más de que pueda redimirse, ¿no? Pueda volver a Dios, arrepentirse y seguir preparando el curso de la llegada del Mesías venidero. Correcto. ¿Cuáles son algunos de los eventos, Clau, que señala esta profecía? ¿Qué pasó en esta profecía? Y ahí tenemos 483 años hasta el 27 después de Cristo. Ahí tenemos el momento cuando el bautismo de Jesús. ¿Sí? Y después tenemos unas semanas restantes después, que es la 70 semana. Muy bien. Que es cortada a mitad de la semana, donde Jesús crucificado, y nos lleva después hasta el año 34 después de Cristo. Muy bien. Así que es un periodo que en la Iglesia Adventista lo conocemos bien y que lo manejamos bien. Y esto impactó la mente de Miller, ¿no? Porque ¿cómo es que la Biblia describe que el Salvador iba a ser ungido, ¿no? Hechos 10, 36 al 38. Porque ahí en el versículo 24 dice, ungir al santo de los santos. Correcto. ¿no? O sea, iba a recibir el Espíritu Santo. El Señor Jesús, Él fue ungido, ¿no? Para sanar, para liberar, como dice Pedro en Hechos 10, a los que tenía oprimido el diablo. Es decir, que nosotros miramos esta profecía, descubrimos eventos como la construcción del templo, ¿no? Vemos la llegada del Mesías que iba a entregar su vida a Dios por medio del bautismo, y luego 3 años y medio iba a ser aniquilado. Allí en el versículo 26 dice, ¿no? Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y ya nada le quedará. O sea que la vida del Cristo, del Mesías, del ungido, iba a ser arrancada de forma violenta. ¿no? Y el versículo 27 dice, por otra semana más confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa esto, no? Que todos los cabritos, todos los corderos, todas las palomas, todas las ofrendas que se daban por perdón, ya no iban a estar más. El sistema de sacrificio. Claro. Dice la Biblia que el velo fue rasgado, ¿no? De arriba hacia abajo. Hacia abajo. O sea, una mano divina cortó el velo y dijo, consumado es. Y obviamente que faltaban 3 años y medio, ¿no? de gracia para los judíos. Finalmente, esa decisión se sella en el año 34, cuando por mandato del Sanedrín se toma una decisión nacional de desterrar a todo el que predicara a Cristo. Y finalmente en la figura de Esteban, tremendo, se empezó a perseguir a todos los que predicaban el Evangelio. Entonces los apóstoles empezaron a salir. Felipe en Samaria, el apóstol Pedro a un centurión romano. Correcto. Y también el apóstol Pablo empezó a ir a otras zonas geográficas. O sea que nosotros vemos que ahora se cierra el ciclo con el pueblo judío, ¿no? Se cierra el momento de la gracia con el pueblo judío, y ahora ya tenemos que
empezar a pensar 34 años, que el 34 después de Cristo cerró las 70 semanas. Correcto. Quedan para los 2300 tardes y mañanas 1810 años más. O sea, nosotros sabemos de que esta profecía iba a llevar hasta el año 1844 después de Cristo. Correcto. Miller, cuando descubrió esto, dijo: el Señor viene. Viene a purificar a este mundo que es la tierra, ¿no? Se sorprendió, ¿no? Sí, que Jesús venía por segunda vez, muy rápido, era inminente. Y ahí yo creo que se queda una idea interesante, ¿no? Yo creo que en el periodo de Miller, cuando descubre esa verdad de la segunda venida de Cristo, para él tenía un carácter de inminencia y de relevancia. ¿Sí? Pero después, bueno, aparecieron otros predicadores y comenzaron a predicar y a distorsionar. Uno decía una cosa, otra decía otra, y es como que se pierde ese sentido de relevancia y de eminencia de la rapidez que se va a cumplir. Pero para Miller, él descubrió que Dios tenía un calendario, que tenía una agenda, ¿sí? Y que se iba a cumplir muy rápido. Y comenzó a predicar eso. Y ese mensaje no solo cambió su vida, ¿sí? Sino que levantó un pueblo que creyó en su mensaje. Amén. Y comenzó a predicar de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y sus vidas, tanto la de Miller como la de gente que creyó en su mensaje, se daba en torno a esa creencia, ¿no? Así que, y ahí, Ezequiel, me gustaría decir algo interesante. El diablo se la ingenió nuevamente, como lo hizo a través de todos los tiempos. En otras ocasiones lo hizo a través de la persecución, a través de pronto esos convenios que se hicieron, ¿sí? De pronto a través de la mentira y del engaño, y en este caso trató de distraer a la gente de la promesa de la segunda venida de Cristo, minando con teorías que no estaban de acuerdo con la Biblia. Como por ejemplo el postmilenialismo, amilenialismo. Correcto. Y es decir, había gente que estudiaba, era un movimiento, acá no estaba ninguna iglesia todavía. Acá había una mezcla de iglesias, ¿no? Gente que escuchó a este hombre y empezaron a reavivar sus corazones. Todos los borrachos dejaban de ser borrachos, ¿no? Los empedernidos sexuales dejaban de serlo, escuchaban a este hombre y sus vidas eran transformadas. Tremendo. Miller llegó a ser un hombre de Dios. Y pese a que él interpretó mal, ¿no? Pasó el gran chasco, ¿no? De 1844. Así como Dios levantó, Ezequiel, los reformadores en la antigüedad, que descubrieron la justificación por la fe, o sea, que la salvación estaba en Jesús, ¿sí? Y no estaba en la religión popular, tradicional, sino que estaba en la persona de Jesús, en la muerte de Jesús. También Dios levantó a Miller, ¿sí? Para refrescar y reflotar esta idea de la segunda venida de Cristo. Esta idea que la tenía Wycliffe, que tenía Calvino, ¿no? Los reformadores de Europa. Dios usó a Miller para restaurar ese mensaje, esa esperanza de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, para ir cerrando, para hacer una conclusión, qué importantes son las profecías. La profecía, cuando se centra buscando a Cristo, transforma tu vida. Tu vida no queda igual, no va a ser la misma cuando tenemos la profecía en nuestro vivir diario. La profecía nos cambia, la profecía te da otra perspectiva, te modifica, y lo importante es que nosotros podamos encontrar a Cristo en la profecía. Si vos sabes números, si vos sabes datos, si vos sabes cronologías,
y no encontraste a Cristo, no sirve de nada. No sirve de nada. Ezequiel, yo tengo la esperanza de ver a Jesús. Amén. Tengo mi padre y mi madre que están descansando en este momento, en el sueño de la muerte, y que murieron en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Y yo quiero, Ezequiel, junto con nuestros amigos, que cuando Jesús venga por segunda vez podamos decir: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado, como dice Isaías 25:9. Eso por un lado. Y no me gustaría que ninguno de nuestros amigos que nos están escuchando en este momento sean parte del grupo de Apocalipsis capítulo 6, 14 al 16, que van a pedir que las piedras y las peñas, ¿sí?, caigan sobre ellos para ocultarlos de la venida del Hijo de Dios. Para que eso no ocurra, hoy tenemos que decidir. Hoy tenemos que abrazar la esperanza, acercarnos a Jesús, leer la palabra de Dios, confesar nuestros pecados, ver cómo estamos en nuestros caminos, ¿sí?, aceptar la gracia de Jesús, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, ¿sí?, que es por gracia, que es un regalo de Dios a través de la fe, ¿sí?, y no ser parte de ese grupo que no le va a gustar, que no va a ser motivo de alegría la segunda venida de Cristo. Qué tremendo, ¿no?, que la segunda venida de Cristo, que ha motivado tantos corazones, ¿sí?, de pronto para un grupo no sea una buena noticia. Eso es triste. ¿Por qué? Porque ellos no acomodaron su vida a la agenda divina. Ellos no manifestaron interés en el calendario divino. Por eso es que lo va a sorprender la segunda venida de Cristo y va a ser motivo de tristeza. Totalmente. En cambio, nosotros queremos estar juntos esperando la venida de Jesús. Amén. Amén. Esta es nuestra invitación, queridos amigos, queridos hermanos que nos escuchan, que puedas poner tu vida en armonía al calendario divino. Que puedas estudiar, que puedas reflexionar. Anhelamos que este estudio sea de bendición para ti y también para tu familia. Clau, ¿nos dirigís en una oración? Vamos a orar. Para cerrar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias por la Biblia. Amén. Gracias, Padre, porque en libertad y con compromiso y sinceridad podemos estudiarla. Amén. Gracias, Padre, por la guía del Espíritu Santo, que nos instruye a leerla. Amén. Para poder entenderla. Queremos rogarte poder de lo alto para poder vivirla. Que nuestras vidas, Señor, estén de acuerdo con tu palabra. Que podamos prepararnos, que podamos entregar nuestras vidas en tus manos de amor. Que podamos confiar en Jesús. Amén. Y juntos, como iglesia, como familia, como individuos, como familia, podamos esperar la segunda venida de Cristo. Señor, y queremos rogarte que este mensaje sea predicado en todo el mundo y que tú vengas a buscarnos por segunda vez. Amén. Padre querido, gracias por la semana y queremos rogarte tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. 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 Te esperamos en un próximo videíto con la ayuda del Señor. Que tengas una muy, pero muy buena semana. Gracias, Clau, una vez más por acompañarnos. Muchas gracias, Ezequiel. Nos veremos una próxima, si Dios quiere. Abrazo para todos. Hasta la semana que viene. Nos veremos si Dios quiere. Chao, chao.